Si la semana pasada os hablé de un podcast enfocado en la parte profesional de la hostelería, hoy no podía ser menos, y os traigo uno de un hostelero que se preocupa mucho de la presencia de los trabajadores cara al público, o sea, los que están frente al cliente. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Comienza un nuevo episodio al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida a una nueva entrega de los lunes podcasteros. Ya sabéis que aquí los días por excelencia para las recomendaciones de podcast son los lunes, y esta recomendación en concreto te llega gracias a Churumbel, que es uno de los mecenas recurrentes que tengo en mi perfil de Ko-fi. Si tú también quieres apoyar el proyecto apadrinando un episodio cada mes, puedes hacerlo entrando en jorgemarinieto.com/café. Hoy os traigo un podcast personal. Un podcast de nicho sobre el mundo de la hostelería visto por un camarero que no solo nos habla de lo que hay y lo que vive detrás de una barra, sino de lo que vive y sobre todo lo que opina de todos aquellos trabajos, como tengo la garganta hoy, de todos aquellos trabajos que se realizan cara al público. El protagonista de Frente al Cliente, que es el nombre del podcast, es José, el camarero que nos ofrece sus experiencias y opiniones de lo que es vivir día a día trabajando con clientes y atender a sus necesidades. Yo personalmente, que lo he vivido durante unos cuantos años, sé que esto de estar frente al cliente o cara al público es un trabajo muy duro y que no todo el mundo vale para ello. Pero José, sin embargo, sí que lo disfruta y precisamente nos habla sobre todo esto en cada entrega. En capítulos que rondan los 25 o 30 minutos más o menos, totalmente improvisados, nos narra todo aquello que vive o ha vivido tras una barra, en un salón, dando servicio, o también se pasa un poquito al otro lado y comenta lo que él vive siendo cliente en distintos ámbitos, o digamos siendo consumidor, y cómo cree que algunas personas podrían mejorar su atención al cliente o sus propios servicios de cara a los clientes. Lo explica muy a menudo. A él le gustaría que todo el mundo le tratase igual que él trata a sus clientes, aunque esto por desgracia no siempre se cumpla. Ojo, y esto lo comenta él y os lo aseguro yo, porque cualquier profesión que sea de esto de dar servicio cara al público es muy sacrificada, pero que muy sacrificada, y más aún una muy maltratada como es la hostelería. Yo personalmente no me quiero imaginar lo que puede ser ese trato que recibes por parte de los clientes cuando encima puede entrar el alcohol en la ecuación. La verdad que esto es una opinión que prefiero no plasmar en este episodio. Pero bueno, este podcast es de formato semanal, que Frente al Cliente nos ofrece, ya digo, episodios de 25 a 30 minutos, pero también podemos encontrar de vez en cuando episodios que se salen un poquito de la línea habitual en todos los sentidos. Ya sea porque se alarguen hasta 1 hora de duración, ya sea porque se publican fuera de esa periodicidad semanal que os comentaba, o ya sea porque no están tan enfocados en la propia experiencia del trato al cliente, sino más centrados en temas personales que afectan o preocupen a José. Por ejemplo, hace unos meses sufrió un accidente de coche y nos ha ido poniendo al día sobre cómo ha ido evolucionando todo. De hecho, nos lo contó, no en directo, pero casi, nos lo narró junto a su hija, que ha participado en alguna que otra ocasión en el podcast y que también fue una de las que sufrió dicho accidente. También nos habla sobre su preocupación sobre todo el tema energético y sobre todo sobre su alto precio, que está alcanzando unas cuotas impensables en los últimos meses o los últimos años. Y por cierto, en este sentido también nos ayuda hablando sobre las diferentes tarifas en este sentido. También, como buen tecnófilo que es, nos ofrece diferentes reviews u opiniones sobre servicios digitales o productos que ha probado o que ha comprado. Y en fin, pues es un podcast muy pero que muy recomendable para todos aquellos que trabajéis cara al público y, por qué no decirlo, para todos en general. Que falta nos hace ponernos un poquito en la piel de todas aquellas personas que nos atienden en las tiendas, en las ventanillas de las oficinas, en los medios de transporte o en cualquier tipo de servicio en general que se dé de cara al público. Vamos, a todos aquellos que están frente a los consumidores o frente a los clientes, de ahí el propio nombre del podcast.
Como siempre, os voy a dejar un enlace al podlink de la recomendación de este lunes podcastero de Frente al Cliente en las notas del episodio, en mi cuenta de Twitter que es @eob y en el canal de Telegram de este podcast al que podéis acceder mediante t.me/al otro lado del micrófono. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.